Efemérides del 15 de enero 2007. Narcogobierno. Rafael Correa toma posesión como presidente de Ecuador, presidente chavista, y empieza la llamada Revolución Ciudadana, que termina en concretarse en absolutamente nada. En el 2006, masonería. Michelle Bachelet es elegida presidente de Chile, siendo la primera y peor mujer en ocupar el cargo en la historia de ese país. Forma parte de mafias chavistas y, como lo mencioné al principio, de la masonería, que busca venganza contra Chile por resistirse a la dictadura comunista de Salvador Allende Gossens, marioneta de Fidel Castro. Año 2001 comienza oficialmente el proyecto de la enciclopedia libre en Internet, Wikipedia, ni tan libre. 1986, la corporación Disney, Walt Disney World, en Florida, inaugura los mares vivientes, The Living Seas, en el centro conocido como Epcot. Este centro es repetidamente acusado por algunas personas muy exaltadas de ser un centro de operaciones especiales del gobierno, y vaya que lo podría ser porque es bastante grande. 1981, el Papa Juan Pablo II recibe a una delegación del sindicato polaco Solidaridad en el Vaticano, encabezada por el líder político polaco católico Lech Walesa. 1976, en los Estados Unidos de Norteamérica es sentenciada a prisión perpetua Sarah Jane Moore, quien infructuosamente intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos Gerald Ford, otro de los muchos presidentes bajo las órdenes del criminal Henry Kissinger. Como todos saben, es cofundador del Club Bilderberg con Rockefeller y con Bernardo de Holanda. Año de 1967, en los Estados Unidos de Norteamérica se celebra el primer Super Bowl. Los Green Bay Packers derrotan 35-10 a los Kansas City Chiefs. 1966. En Nigeria se registra el primer golpe de Estado, es derrocado Abubakar Tafawa Balewa. 1962. Masacre de los chinos en Barlovento, Cuba, bajo la dictadura de Castro. 1950. Traiciones a la libertad. Suecia establece relaciones diplomáticas con China comunista. 1943. En Arlington, Virginia, Estados Unidos, se inaugura el edificio de oficinas más grande de todo el mundo, el Pentágono. Un edificio en forma de pentagrama, desde el cual se dice dominar la seguridad o las guerras o los conflictos de todo el mundo. Operaciones militares de orden mundial. 1941, en Roma, Italia, el rey Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono español, se los lega a su hijo Juan, conde de Barcelona. 1919, en Berlín, Alemania, las Freikorps torturan y ejecutan a la terrorista judía comunista Rosa Luxemburgo y al terrorista Karl Liebknecht, líderes de la organización terrorista Partido Socialdemócrata de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Son creadores de un movimiento terrorista que se conoció como Movimiento Espartaquista, que asesinaron personas inocentes e intentaron establecer una dictadura comunista en Baviera, sur de Alemania. 1908. Racismo. En los Estados Unidos de Norteamérica, racistas negros establecen una hermandad femenina exclusivamente negra llamada Alpha Kappa Alpha. También los blancos tenían esta clase de fraternidades basadas en el color de piel. La segregación racial contra los negros empezó obviamente por los estadounidenses blancos de origen británico y herejes, o sea, no católicos. 1888, antiesclavismo. San Pedro Kleber es canonizado por el Papa León XIII, autor de grandes encíclicas como Humanus Genus, encíclicas también tan importantes como
Rerum Novarum, y por supuesto el famosísimo exorcismo de León XIII y su famosísima oración a San Miguel Arcángel contra el demonio. Su trabajo es reconocido, el trabajo de San Pedro Clever es reconocido por haber defendido a cientos de esclavos negros en Cartagena de Indias, Colombia, donde los tenían esclavizados. El catolicismo siempre ha sido opuesto a la esclavitud, en tanto que el judaísmo ha sido promotor de la esclavitud y judíos han sido comerciantes de esclavos históricamente negros. 1870, en los Estados Unidos de Norteamérica, una caricatura política de Thomas Nash en Harper's Weekly simboliza por primera vez al Partido Demócrata como un burro. Un burro estúpido patea un león muerto. Esa es la expresión que utilizó Thomas Nash en la revista Harper's Weekly. 1847. Satanismo. En México, el presidente masón grado 33, Benito Juárez, bueno, en ese entonces no era masón, en 1847, es iniciado en un salón del Senado de la República, o sea, una secta utilizando un espacio público mexicano. Una secta como es la masonería utilizando el Senado de la República para hacer ritos satánicos. Esta es la historia del traidor a la patria Benito Juárez. Es iniciado en el Salón del Senado de la República, habilitado como un templo masónico, como aprendiz en la logia Independencia número 2 del Rito Nacional Mexicano. Recibe órdenes de sociedades secretas desde los Estados Unidos en contra de México. Intentará vender todo el territorio de México y le entrega el control militar de nuestro territorio a los Estados Unidos de Norteamérica, a sociedades secretas terribles. Esa es la vida de Benito Juárez. Una secta utilizando el Senado, violando la laicidad del Estado, usando el Senado de la República de una nación católica para hacer rituales. 1847. Que por cierto es el año en que pues se nos roba el 55% de nuestro territorio nacional por Estados Unidos. No lo olviden. Con la complicidad obviamente de los masones mexicanos. 1831. En México es aprehendido sorpresivamente el traidor a la patria y autoproclamado presidente, mediante fraude, Vicente Guerrero, y sus colaboradores en la playa de Tlacopanocha, Acapulco, Guerrero. Es detenido a bordo de el bergantín Colombo del mercenario genovés Francisco Picaluga por indicaciones del vicepresidente general Anastasio Bustamante. Es importante mencionar que el traidor a la patria Vicente Guerrero, de origen africano, que es el autor del primer fraude electoral en México, intentó imponerse por la fuerza en la presidencia de México, a través de un pacto con el embajador de los Estados Unidos, y le prometió vender Texas, vender el estado de Texas a Estados Unidos, que después obviamente toman por la fuerza. Mediante la invasión con inmigración ilegal, los estadounidenses se fueron apoderando de nuestro estado de Texas, y en la actualidad tienen el cinismo de negarle el acceso a los mexicanos. 1559. Actos heréticos nulos. En la abadía de Westminster, el hereje Owen Oglenthorpe, proclamado obispo de Carlisle, que no era obispo porque la iglesia no lo reconocía así, en lugar del arzobispo de Canterbury, corona a la satanista Isabel I de Inglaterra como reina de Inglaterra e Irlanda, cuando Irlanda desconoce totalmente el poder de la reina hereje y fornicaria, adúltera, como su reina, no la reconocen porque es una hereje. Los descendientes de esta monarca hasta la fecha son masones, son anticristianos, acusados de abuso sexual infantil, como fue el caso del príncipe Andrés de Inglaterra, ligado al pederasta judío Jeffrey Epstein. Es completamente claro que el mal en Inglaterra continúa por estos monarcas. 1526, en La Coruña, zarpa una expedición marítima al mando de Diego García de Moguer, que será el que descubrirá el Río de la Plata, en la actual Argentina y Uruguay. Año de 1588 antes de Cristo. El rey de Babilonia, Nabucodonosor II, sitia cerca
bloquea la ciudad de Jerusalén en el reinado del rey Sedequías. El sitio durará 2 años. 2 años bloquean el acceso a la ciudad, hasta el 18 de julio del año de 1586 a.C. Este pasaje de la historia está contenido en la Sagrada Biblia en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 34, versículo 2, donde dice: «Esto dice el Señor, Dios de Israel. Jeremías, ve y dile esto a Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la queme. Y tú, Sedequías, no escaparás de su poder, serás capturado y caerás en sus manos. Verás al rey de Babilonia frente a frente, te hablará cara a cara y serás llevado a Babilonia». En el versículo 17 explica por qué Dios castigó a Jerusalén, a la que en el libro de Ezequiel compara, dice que es peor que Sodoma, que es peor que Samaria, que son ciudades totalmente infieles. Dice que Jerusalén es peor, que la ciudad de los judíos es peor que todas las ciudades perversas, peor que Gomorra, peor que Sodoma. En el versículo 17 dice: «Entonces esto dice el Señor, ustedes no me han obedecido, pues no dejaron en libertad a sus hermanos. Por tanto, dice el Señor, voy a dejar en libertad la guerra, las enfermedades y el hambre, para que hagan con ustedes, los judíos, algo que sea motivo de horror a todos los reinos de la tierra». Motivo de horror a todos los reinos de la tierra. Pues estas fueron las efemérides de un día 15 de enero del año 2024. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.